Estábamos hablando hace un momentito del tema de la cruz y me gustaría que abundáramos un poquito al respecto. Yo aprendí muchísimo porque lo que yo aprendí es que la cruz sirve para que yo muera. Ese es el resumen. Pero si la cruz no es un instrumento de sufrimiento, como algunos a veces expresan, ¿no? Que ay, sufren porque a lo mejor tienen un esposo que no está cumpliendo adecuadamente su función. Algunos padres hablan de sus hijos como si ellos fueran el son mi cruz. sufrimiento, ¿no? Son mi cruz. ¿No? Y dicen, no, pues sí, ni modos, es mi cruz y tengo que llevarla. Pero la cruz no es un instrumento de sufrimiento. La cruz literalmente es un instrumento de muerte. Por eso es que Jesús subió a la cruz y murió en la cruz. Ahora, el propósito por el que lo hizo, hay muchas corrientes en el mundo y sobre todo la parte cuando nos decantamos a la necesidad humana. El ser humano tiene muchas necesidades y nos podemos inclinar a creer que venir a Cristo significa que Dios es el responsable de resolver mi vida. Yo lo atribuyo como para mí sería como una pereza, ¿no? No hago cosas que yo tengo que hacer y espero que Dios las haga. O sea, cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Claro. Un ejemplo, cuando yo era muchacho, mi padre me dijo, ¿quieres dejar de portarte mal? Decide no hacerlo. Y yo me dediqué toda mi vida en ese tiempo a decir, es mi esfuerzo. Sí. Yo es mi decisión, tengo que ser fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y qué cree? Caía, fallaba. Después me integré a la idea, digámosle así, tradicional, que muchas veces aprendemos en el templo, que es, no, ahora es que Dios te lo tiene que quitar. Entonces, ora mucho y dejarás de fallar. Sí. Y Dios te lo va a quitar. ¿Pero qué cree? Tampoco. Claro. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es el tema? Porque la religión nos lleva está basado en el rendimiento y a veces nosotros pensamos que Dios nos ama y Dios va a obrar en nosotros con base a nuestro rendimiento, con base en lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos lograr. Y no es así. Dios nos ama con base en lo que Jesús hizo, con base en lo que Jesús hace y ha hecho en nuestras vidas o por nosotros. Por eso Él nos ama de esa manera. Pero Él ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. No es como que lo está haciendo. No es como que lo va a hacer. Ya lo hizo, pero tiene que hacerse una realidad en nosotros, en la medida en que comprendemos y entendemos que no es con base a rendimientos, ni con base a obras, ni con base a esfuerzo personal, porque no lo vamos a lograr. Tiene que ser con base en la convicción, la fe, la confianza de lo que Él ya hizo y que ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros pues lo va haciendo realidad en nosotros. Y la única condición es morir a nosotros, morir a nuestra naturaleza, morir para que Él se manifieste en nuestras vidas. Pero entonces si Cristo está en nosotros, Paz, ¿por qué seguimos fallando? ¿Por qué seguimos cometiendo errores? Pues porque no hemos muerto, ¿verdad? No hemos muerto a esa naturaleza, a ese viejo hombre, como habla la palabra. Seguimos dejándonos controlar por ello, ¿no? Ahora todo eso redunda en el éxito de todo está basado en la relación con el Señor, no en ir a la iglesia, no en cargar una Biblia, no ir a congresos, no ir a eventos, no, todo se basa en una relación en una conexión espiritual con Dios a través de su palabra y a través de la oración, a través de la adoración, a través de los medios de gracia que Él nos ha dado medios para que de estemos gracia conectados. ¿Qué tienen, o sea, qué poder, qué fuerza tienen esos medios de gracia en la liturgia o en la actividad que hacemos como iglesia? Los medios de gracia son los recursos del Espíritu
para que nosotros podamos crecer a la medida y a la estatura de Cristo, del carácter de Cristo. Porque a la medida que nosotros crecemos y maduramos, pues obviamente nos volvemos fuertes, Sí. pero no yo, Él en mí. En la medida que nosotros crecemos tenemos más entendimiento. No es un entendimiento mental, sino es un entendimiento espiritual. En la medida que nosotros crecemos, ¿verdad?, tenemos más capacidad para digerir las cosas del Eso es a espíritu. lo que yo voy. Hay muchas personas, y creo que los que nos están escuchando Ahora, pueden esos, estar. permíteme, Sí, esos sí, sí. recursos son la Biblia, la palabra de Dios, porque no es un libro. Ujú. Es el libro, no solamente es el libro, es Él, es la palabra viviente a través de lo que está escrito. La oración, pues porque la oración es la comunión personal con el Señor, con el Padre. Entonces, cuando oramos, la adoración, porque la adoración no es otra cosa que la rendición. La adoración no es solo cantar. No. Claro. La adoración no es, nosotros le hemos encuadrado en solo cantar, solo tocar un instrumento, hacer música para Cristo Dios. pedía alabanza antes de hacer milagros. Alabar a Dios. Pedía grupos antes de hacer. No había nada de eso. Tampoco O sea, es como para decir que no vale. Claro. Que en el antiguo pacto vemos Sí, que la música como tal, que son en una especie de momentos. sacrificios, tenían su tiempo, pero deberían de estar fundamentados y sostenidos por nuestra relación, nuestra comunión con Él. Por eso es que siempre Jesús en los profetas, bueno, no Jesús, Dios en los profetas siempre le reprochó al pueblo: ¿me traes tus sacrificios? De labios me honras. De labios me honras, me traes tus sacrificios, Cantaban haces bonito. todas las formas religiosas y sacrificiales las haces, pero tu corazón está lejos de mí. Sí. Entonces, no, ¿quién estableció los sacrificios? Dios. Y sin embargo los rechazaba. ¿Y por qué los rechazaba si Él los estableció? Uh-huh. Porque esos sacrificios estaban sustentados de manera superficial en la forma, pero no sustentados por el corazón, de ofrecerlos como un resultado de nuestra relación con Él. Sí. Por eso decía, tu corazón está lejos de mí. Eso no ha cambiado. Eso es hasta el día de hoy. Hay gente que puede cantar, pero no está adorando. Hay gente que puede tocar un instrumento y no está adorando. Lo puede hacer con excelencia y Dios dice, no, lo que yo recibo es adoración. Ahora bien, yo no recibo adoración de ti. Yo no recibo adoración del hermano, de la hermana, del que está del líder de alabanza. Yo no recibo adoración de él. Yo solo recibo adoración de mi Hijo. Ok, Cristo. De mi Hijo, que es Cristo. Él recibe adoración de Cristo. De Cristo. Ok. Exacto. Ok. Él recibe solo adoración de Cristo. Y entonces, ¿cómo es que nosotros le adoramos? Porque estamos en Cristo. Ok. Porque estoy en Cristo, entonces Dios me trata como Cristo. Y recibe lo que yo le ofrezco. Porque estoy en Cristo. No es que Frank sea muy bueno para cantar y ministrar. No, pues hay mejores. Que esté bien ungido. Que esté... Por ejemplo, en las iglesias tenemos buenos músicos, tenemos buenos cantantes, pero hay mejores allá. Siempre va a haber alguien mejor. Siempre hay mejores. En lo técnico. Que pueden hacerlo con mayor excelencia. Pero la adoración se basa en nuestra relación, en nuestra rendición al Señor. Por eso la adoración, yo siempre he definido la adoración como obediencia, rendición. Entonces yo puedo cantar y no ser obediente. Puedo tocar un instrumento y no ser obediente, y eso no es adoración. Puedo hacerlo superficialmente, no como la expresión o la revelación de mi relación con Él. Ese es un error que, por ejemplo, yo cometí mucho tiempo. Primero yo pensaba que la adoración lo era todo y que lo que Dios demandaba de mí era nada más adorar. Entonces, ¿cómo lo asimilaba yo? Estar cante, escribe, cantes. Y después me fui al otro extremo. Es que como Jesús nunca pidió grupo de alabanza, ya no se necesita fuerzas tener adoración porque pues es la palabra y la predicación y tu relación con Dios. Y esas cosas nos pasan como seres humanos, que podemos confundirnos, podemos estirar algo
podemos adoptar ideas y dejar estos, ¿cómo le llamo? Dones medios de gracia que efectivamente son válidos. Sí, y necesarios. No es solo de necesarios, vitales en nuestra vida, porque son los que nos conectan con Dios. Ni siquiera a veces es el templo, o ir al templo, o ir a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que no vayamos, claro. pero el ir al templo debe ser la expresión, o debe ser el reflejo, o el resultado de nuestra relación con el Señor. Porque hay gente que dice, o que está cristianos hoy en día, que dice, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, o al templo, o al santuario, Oro en mi casa, o congregarme, porque pues Dios está en todas partes y ahora yo puedo... No, o sea, ir al templo tiene que ser el reflejo, tiene que ser el resultado es el fruto, es la evidencia física de que yo tengo relación con Él, en mi lugar secreto, en oración, en la lectura. Nadie que tiene una relación con Dios va a negar ir al templo. O hacer otras cosas. Exacto. Que son, pero, aparte, sí, otras cosas. Pero ¿qué tanto es? Ahí también, esa es una muy, muy buena pregunta. Creo que los que nos están escuchando el día de hoy, esta pregunta va a estar genial. ¿Qué tanto es el Señor te lo tiene que hacer sentir? No sé, para que adores, para que hagas, para que sirvas, para que vayas al templo. ¿Y qué tanto es algo que es un hecho que independientemente de mis emociones, yo lo tengo que hacer? Bueno, yo no creo, o sea, eso es un engaño, ¿no? Imagínense que, por eso hay cuando la gente dice que, pues es que no siento perdón. Ajá, sí, exacto. No siento perdón. Bueno, no alabo porque no lo siento, y uno debe de sentirlo, ¿no? El Hijo de Dios no se guía por sentimientos, no sentía que debía emociones. Morir. Exacto. Es más, no quería, lo dijo allá, si es posible de mí, pase de mí esta copa. Pero aquí está el punto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, no era una imposición, no era una exigencia de parte de Dios. Obligación. No era una obligación. Él dice que puesto el gozo delante de él, subió la cruz. Él mismo en los salmos mesiánicos, él dice, hacer tu voluntad es mi deleite, es mi placer. Entonces, pareciera como que obedecer es una imposición, una exigencia, o es algo que tienes que hacer. No, la obediencia es, aunque muchas veces no la comprendemos, pero la obediencia solamente es el resultado del placer que tengo en mi relación con el Señor, que cuando Él me pide algo, para mí no es una exigencia, para mí es un placer, para mí es un deleite. Por eso el hacer tu voluntad es mi placer. Claro. Entonces, si Él en los salmos, en la Biblia me dice alabadle, adoradle y todo eso, lo puedo hacer mecánicamente, lo puedo hacer por obligación, y si lo hago por obligación, no estoy obedeciendo, lo hago como resultado de mi relación, a través del cual conozco a Dios, conozco su amor, conozco su persona, lo conozco a Él, y eso inspira mi vida a obedecer. Tiene que ver con como madurez. Placer. Con madurez también tiene que ver. Como placer. Entonces, es como el esposo. Es un gusto atender a la esposa. Claro, entonces el esposo no tiene obligaciones, claro, tiene roles de obligación, claro. Tiene que suplirla, pero no las hace por obligación, las hace por amor. Que la ama. Exacto. Ahora, ¿qué amor? No el sentimiento de amor que yo tengo como ser humano y que todos tenemos. Que si me hace sentir porque bien. Porque eso es condicional, claro. Es circunstancial. Claro. Sino con el amor de Dios, que es perfecto, es indisoluble, ese es el amor. Primera de Corintios capítulo 13. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios con el que yo amo a mi esposa a pesar de. Es el amor de Dios. Entonces,
es el amor de Dios con el que yo cumplo con mis responsabilidades a mi Ok. esposa, hacia mis hijos, y No etcétera. porque firmé un papel, Exactamente. claro, Porque bueno, así como lo firmé, puedo ir a firmar para que para se termine, deshacerlo. ¿verdad? Claro. Y por eso es que se canta del amor, que el amor se acaba, que el amor se Wow, termina, que el amor, emociones. porque eso es verdad, el sentimiento del amor, el sentimiento humano del amor es circunstancial. El enamoramiento. Es circunstancial. Sí. Pero Sí, el sí, sí. amor de Dios, con el que no solo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo hasta a mis enemigos, a los que me Wow, no, pues persiguen, sí. me aborrecen, me ultrajan, etcétera. Chale, es lo No, más no es mi difícil. amor, No, no puedo tenerlo. es No, el no, amor no de es mío, Dios es de... Ajá. manifestado en quién, en el Hijo, Que es... porque el Hijo hoy vive dentro de mí. Wow. Es el amor del Hijo, es la obediencia del Hijo, es la adoración del Hijo, es la paz del Hijo, es el gozo del Hijo. O sea, no es mi gozo, es el gozo del... Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese punto donde en nuestra vida, como Pablo decía, en esta carne, cómo llego a ese punto de que es Cristo el que se está manifestando? Lo dejo ser en mí. ¿Cómo? Cuando yo muero. Tengo que morir. Claro. O sea, yo no tengo que aspirar en el contexto, vamos a llamarle así, narrativo y filosófico, de ser como Cristo. Más bien yo tengo que dejar de ser yo Dejar ser a Cristo. y dejar Cristo ser en mí. Claro. Porque entonces si yo dijera, soy como Cristo, ¿para qué quiero a Cristo? Exacto, exacto. O sea, si ya llegaste a ese punto de ser como Cristo, No, ¿para qué lo quiero? No me sirve. o sea, ¿qué más? No necesito a Cristo. ¿Qué más? Es un pensamiento luciférico. Pero la verdad es que el punto no es ser como Cristo, ni parecernos a Cristo. Ni parecernos. No, Es ya no vivir. es no vivir nosotros para que Él viva en nosotros. Pablo lo dijo. Con Cristo estoy Juntamente crucificado. O sea, la cruz es un instrumento de muerte. Dice, estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y luego dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. O sea, no se trata de mí. No se trata de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero, lo que yo... No. Lo que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne. O sea, la carne, aquí Pablo nos está refiriendo a la naturaleza carnal. Sino se refiere al cuerpo. O sea, a este tabernáculo, a esta casa, templo, sí. A este vehículo. Entonces, lo que vivo en este cuerpo, lo que vivo de manera cotidiana en este cuerpo, y lo que hago, ya no lo hago. Ya no vivo yo. Lo que vivo ahora en este cuerpo lo hago por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Pero también aclara el apóstol Pablo, no lo he alcanzado. Aclaró. Aquel que parece ser uno de los más grandes, de los 2 o 3, vamos a decirle así, humanamente más grandes en el Nuevo Testamento, que nos trae la Escritura, que nos trae las enseñanzas del Jesús, el hombre que nos podríamos admirar como una de las personas más sobresalientes en los fundamentos de la cristianidad, se atreve a decir, no lo he alcanzado. No, claro, porque tenemos que entender 3 cosas muy importantes, 3 aspectos o 3, no sé si llamarle niveles de toda revelación del reino, de Cristo, de todo lo que estamos hablando. El primero es lo definitivo, lo progresivo y lo final. Tengo que tomar nota. Priscila, ¿puedes tomar nota de esto, porfa? Claudia, alguien del equipo. ¿Lo qué? Lo definitivo, lo progresivo y lo final. Wow. Por ejemplo, nosotros somos santos definitivamente. Definitivamente por Cristo. Definitivamente somos santos porque estamos en Cristo. En Cristo, sí. ¿Sí? Eso con tus defectos, con tus errores, con tus fallas, todavía, o mis fallas, todavía en mis luchas, eso nada tiene que ver porque yo ya soy santo de manera definitiva, porque estoy en el santo. Sí, estoy en el santo,
que es Cristo. Por eso soy santo. Exacto. Porque estoy en el santo. Exacto. No porque morí, no porque soy y porque me porté bien, o sí, porque no porque alguien soy dijo. un hombre perfecto que no comete Wow. errores. Ya soy santo porque estoy en Cristo. Y estoy vivo en esta tierra, Sí, sí. soy santo Ah. porque estoy en Cristo. Ahora bien, ese hecho de ser santo, entonces viene el segundo aspecto, que es la santificación. Okay. Es decir, Lo ese hecho se va haciendo real en mi vida de manera progresiva. Por eso es que Pablo decía, las cosas viejas van pasando y las cosas nuevas, todas las cosas, todas, dice todas. No dice algunas, escriban todas, no dice ahí en el muchas, todas no dice cosas, unas cuantas, dice todas. Y si es todas, es todas. Todas las cosas viejas van pasando y todas las cosas nuevas del nuevo hombre, las cosas nuevas van siendo hechas, van siendo establecidas. Entonces ese es el segundo nivel. Somos santos de manera definitiva. Estamos siendo santificados de manera progresiva. Estamos creciendo. Sí. Y de manera definitiva, de manera final, seremos santos. Porque, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses? Le veremos dice, tal como es. Les dice, dad gracias en todo, porque esto es, y nuestro espíritu, alma y cuerpo serán santificados para el día de Jesucristo. Señor. Entonces, otra vez, somos santos de manera definitiva porque estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, también estamos siendo santificados progresivamente. Sí. Y finalmente seremos santos y santificados en espíritu, alma y cuerpo cuando sucedan dos cosas. Uno, Cristo venga. Dos, que nosotros nos vayamos con Él. Porque la muerte física literalmente también será la muerte de la naturaleza humana, porque se acabó, ya no hay. ¿Es posible que entonces que en el cuerpo, en esta humanidad, logremos la perfección? No, entonces. No. O sea, eso no hay forma. Humanamente no. No. Pero ya somos perfectos en Cristo. En Cristo sí, por Él, para Él, en Él. En Él. Y por eso estamos siendo santificados. En progreso. ¿Cuándo seremos totalmente, creo que estoy usando mal la palabra, finalmente santos y santificados? Cuando Cristo venga, porque nos va... ¿Qué le parece? Cuando seamos librados de este cuerpo de muerte. ¿Y cómo somos librados de ese cuerpo? O el cuerpo perece, claro, o Cristo nos transforma. Porque entonces ya, y no solamente es el cuerpo, sino es la naturaleza carnal, porque el cuerpo solo es la expresión visible en este ámbito de la naturaleza vieja o de la naturaleza nueva. Entonces cuando morimos, entonces nuestro cuerpo deja de ser la expresión y el alma, la naturaleza vieja, entonces se acabó. La naturaleza, no el alma, la naturaleza vieja. Sí. Porque mira, nosotros tenemos un alma, está en Génesis, dijo Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza. Y luego dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un alma viviente. Entonces, nosotros somos un alma. Ahora, el problema es que nuestra alma pueda estar gobernada por la naturaleza caída o por la naturaleza divina. En Cristo. Sí. Entonces, aunque yo vengo a Cristo, mi naturaleza caída sigue allá. Claro, la manera en que yo expreso mi alma determina si está afectada por la naturaleza caída o está afectada por la naturaleza divina. Por eso de eso se trata. Hay dos naturalezas que batallan en mi alma. Batallan. La naturaleza caída y la naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza alimento más? Es la que va a dirigir y gobernar mi alma. A la que le dé más. Por eso es que
Hay almas lastimadas, heridas, frustradas, deprimidas, desesperadas, amargadas. Hay almas egocéntricas, y entonces puedes, en esas expresiones del alma, en su vida diaria, te puedes dar cuenta quién gobierna. Sí. Te gobierna. Pero si entonces me dejo gobernar, ahora que estoy en Cristo, me dejo gobernar por la naturaleza nueva, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el Espíritu Santo, entonces mi alma se vuelve inofendible. Claro. Mi alma se vuelve, no es que se vuelva insensible. Exacto, no es insensible. Se vuelve inofendible. Claro. Mi alma disfruta de gozo. Oye, pero todo te está yendo mal, pero tengo gozo. Oye, ¿cómo puedes tener paz en medio de todo lo que estás viviendo? Si la paz no es la de este mundo. Mi paz os dejo, pero mi paz os doy. No como el mundo la da, no la del mundo. Yo os la doy. Entonces, ¿qué estás viendo? Un alma gobernada. No, yo no uso la palabra controlada. La naturaleza carnal sí controla. Su intención es controlar. Sí. La naturaleza divina, que es Cristo en nosotros, no controla, dirige, guía, el Espíritu Santo, y Él os guiará, no controlará, guiará a la verdad. Porque estamos caminando en una libertad. Nos llamó, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, la verdadera libertad no es hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo. Ahora, imagínate que yo hago lo que a mí me parece, lo que a mí me gobierna. En realidad no soy libre, porque termino haciendo lo que la naturaleza caída me dice que yo haga. Me gobierna. Entonces, en realidad no soy libre. Sí. Entonces, la verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, sino es hacer lo que debo hacer con base en la naturaleza que me... Pero esa libertad no solo habla de libertad de hacer cosas, tiene más contexto. La libertad emocional, la libertad mental. Cadenas personales, cadenas mentales, sí, todas las cosas. Todo donde el alma gobernada por la naturaleza carnal, el pecado, la pues, historia para que también, lo entendamos, el pecado. Porque el pecado no son cosas malas. Okay. El pecado no son cosas malas, eso se llaman pecados. Con plural. Pecados. Los pecados son el resultado del pecado. Okay. ¿Cuál es el pecado? El pecado es vivir sin Dios. Apartado. Sin el conocimiento de Dios. Ese es el pecado. Y porque vivo fuera del conocimiento de Dios, estoy muerto. Entonces, hago todas estas cosas que se les llama pecados. Entonces, el pecado no es hacer cosas malas. El pecado es vivir alejados de Dios. Porque, por eso es por eso es que le preguntaron, Jesús le dijo, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Hacer cosas buenas? No, que crean en el que le envió. ¿Cuál es la vida eterna? ¿La vida eterna es ir a la iglesia? ¿La vida eterna es cargar una Biblia? ¿La vida eterna es tener alguna religión? ¿O seguir la religión que me dejaron mis padres? ¿La vida eterna es hacer cosas buenas? No, la vida eterna, Jesús mismo dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. Wow. Y crean en el que te envió. Esa es la vida eterna. Entonces, cuando yo conozco la vida eterna, tengo una relación con la vida eterna, pues definitivamente la vida eterna va a guiar mi vida, va a llenar mi vida, va a guiar mi vida. Por eso es que Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, no controla. Yo escucho en muchos ambientes cristianos, Dios tiene el control y Dios controla y el Espíritu, déjate controlar por el Espíritu. Está en las manos de Dios. Muchos clichés, suenan bonitos esos clichés. Pero no son equivocados. El Espíritu dirige, el Espíritu guía. Y a veces no le hacemos caso. No le hacemos caso. Ni en la iglesia a veces le hacemos caso. Exacto. Guía. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene necesidad de controlarnos? Porque nos ha hecho libres. Cuando alguien controla mi vida, cuando alguien domina mi vida, es porque no soy libre. Fuerza te ata. Porque no soy libre. Pero cuando soy libre por aquel que me ha hecho libre, Cristo, entonces
yo me dejo guiar por el Espíritu. Y es cuando entonces yo vengo a ser una persona mansa. Por eso dice, no os embriaguéis, ¿verdad? Con vino en el cual hay disolución. Te domina, te controla. Antes bien, sean llenos. ahora, espérate, esa frase que dijiste es importantísima. Porque nosotros esperamos que Dios nos llene. Sí, sí, sí. Y hasta en los eventos, llénate. Digo, deja que el Espíritu te llene. Y vas tú y oras, lléname, Señor. Lléname, sí. Lléname, Señor. Vine a que me llene. Sí, ¿Cuántos quieren ser llenos? Vengan para que sean llenos del Espíritu. Wow. Amén. Wow. Eso es otra vez caer en religiosidad, aunque a veces nos ufanamos de mucho mover del Espíritu. Pues sí, suena bonito, entretiene, llama la atención. Pero el ser llenos del Espíritu no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad nuestra. Es muy claro en la Biblia. Ustedes, llénense del Espíritu. Es una instrucción. Claro, llénense del Espíritu. Ni sugerencia, ni consecuencia. Es una instrucción. Y si leemos el contexto y somos muy estrictos en el contexto, allá mismo está cómo nos llenamos. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, con salmos e himnos, con himnos espirituales, dando gracias, sí, etcétera, etcétera. Ahora, el Espíritu Santo, por eso es que no nos controla. El Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Por qué nos guía? Porque somos libres. Sí. Somos libres. Pero hay que tener cuidado porque a veces la religión cristiana, y quiero especificarla, a veces la religión cristiana nos roba esa libertad. Nos roba esa libertad. Y entonces es que nos vemos muchas veces haciendo las cosas por imposición, por obligación, por exigencia, por amenaza, miedo, por temor. Si no das, si no haces. Y entonces empezamos a pagarle a Dios por algo. Eso es paganismo. Que Cristo. Eso es paganismo. Eso hacían los empezamos a pagarle a Dios por algo. No por algo, por todo. Y que nunca lo vamos a lograr. Lo que Cristo ya hizo. Pagó nuestra deuda. Pagó por nuestro pecado. Pagó por nuestra deuda. Pagó por nuestra libertad. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y por vengan eso dice, a mí. Aprendan. Lo que tienen que hacer es aprender. De mí. ¿De quién? De lo que te dice. No, claro. Yo soy pastor y yo enseño. Pero yo tengo que enseñar lo que Cristo es. No lo que a mí me parece. O lo que a mí me conviene. No, jamás. Porque a mí, en muchos círculos podría aprovecharme de la ignorancia de la gente. Wow. Podría aprovecharme de la necesidad de la gente. Y estar enseñando a un Cristo totalmente distorsionado. Usar esa enseñanza. Exacto, para sacar un beneficio provecho, o un beneficio personal de ello. No. El Señor dijo, aprendan de mí. O sea, de mí. Si lo que te están enseñando allá es de mí, de Cristo, apréndelo, recíbelo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego, ¿qué dice? Termina. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No carga, porque mi yugo es fácil y ligera. Pero ¿por qué es fácil? Porque ya soy más fuerte. No, porque Cristo... Bueno, es que cuando hablamos de yugo, estamos hablando de yugo. Sí. Alguien que comparte nuestro yugo. Alguien que va a nuestro lado y que en realidad es el que lleva. No es porque yo me hice más fuerte, ni porque yo... Entonces y la palabra manso es una palabra sumamente interesante, por eso manso no significa, a veces he dicho, no significa menso. Manso no es alguien que perdió su voluntad, no es alguien que perdió su brío, que perdió su fuerza, no es alguien, no es que dejado allá, no, exacto, abandonado, negligente, resignado, pues bueno, nunca perdió su brío, nunca perdió su fuerza, nunca perdió, simplemente se deja guiar. Eso es manso. Como el caballo, ¿no? Cuando es manso. Ves a un caballo que perdió su brío, perdió su velocidad, perdió su fuerza, perdió su presencia. No, simplemente que es manso porque hoy se deja montar.
Un niño se puede deja llegar, guiar. subirse y no lo va a tirar porque es manso. ¿Cuándo no es manso? Cuando hace lo que quiere. Patea, muerde, ¿Y qué, brinca. y qué hace? ¿Cómo usa su fuerza? ¿Cómo usa su brío? Para patear, para lastimar, para... No hay... Expresa contrario a Digo, lo no que... estamos condenando a los animales, ¿no? No, Pero no, 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 podemos no. aprender de ello, ¿no? Pues es lo Sí. mismo. A veces tu capacidad, eres un orgulloso, eres un soberbio. Sí. Tu conocimiento, te sientes más que los demás, menosprecias. Y podría predicar más viene... mi conocimiento que a Cristo. Y entonces miras a las personas, lo que nosotros llamamos con un grado de altivez y de soberbia. Podría yo ensalzarme a mí con el conocimiento Porque de Cristo. sabes mucho, tienes mucho, conoces mucho, no sé. Pero el que es manso y humilde, aunque sepa mucho, siempre sabe que puede aprender algo más. Y es Cristo. Y el que es humilde, pues obviamente no va a mirar a las personas de esa manera. Sí. Y entonces se deja Altivez, guiar. ni desdén, Es ni nada. Bueno, Nos cuesta trabajo. hay mucho. Hay mucho que hablar, pero pues aquí hay un buen grupo. Tenemos 8,700 interacciones. Diana, Amparo, Patti, Priscila, todos están conectados. Gracias por estar acá. Preguntan si se está grabando. Se queda grabado en TikTok. Ya veremos en su momento sacar algún clip o algo y compartirles. Pero ustedes saben que en este canal procuramos con todo nuestro corazón en este canal hablar la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que la palabra no es nada más porque está un texto, porque el diablo también lee la Biblia. Los brujos también leen la Biblia. Y creo que más que muchos cristianos. Pero la palabra, creo que el texto se convierte en palabra cuando permitimos que el Espíritu Santo nos hable. Cuando lo adoptamos, o cómo lo ve usted. Sí, es que la palabra no es algo. La palabra es alguien. Es alguien, ok. La palabra no es algo. Okay. La palabra es alguien. Pues cuando dame una palabra, una palabra, dice. Ya la tienes. Ya la tienes a Cristo. Cristo está en tu vida. Además de eso, tienes la palabra escrita, ¿no? O sea, ahora la palabra escrita nunca va contra, la palabra viviente, que es Cristo, no va a contradecir a la escrita. Nunca va a contradecir a la escrita. Claro. Aunque la palabra escrita no es toda la palabra que podría haber. Exacto. Sí. Pero la palabra escrita es suficiente. O lo vuelvo a repetir. Hay muchos que están buscando la palabra no escrita, que puede haber. Porque imagínate encerrar a la palabra en un libro. Okay. No se puede. No, pues no se puede. Pero lo escrito, que es la palabra, es suficiente para nuestras vidas. Para conocerle. Para acercarnos a él. Bueno, Juan mismo lo dijo cuando escribió allá. Si escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría, no acabaría, no habría libros, no habría bibliotecas. Pero lo que se escribió fue suficiente para que nosotros creamos. Hay un grado de fe ahí ahora, que se requiere. Entonces, la palabra es Cristo, por eso la palabra no es algo. Aunque se conoce a esa palabra a través de las Escrituras, a través de lo escrito, que es la Biblia. Sí. Por eso no podemos, ¿por qué? Es que la palabra es fundamental. Si el punto y el objetivo es conocerle, esta es la vida eterna, que te conozcan. Si el punto es conocerle, el objetivo, el propósito es conocerlo a él. O sea, el propósito de ser cristiano no es levantar templos, de organizar congresos, seminarios, eventos todo el tiempo y gastar a la iglesia, a los cristianos en tanto evento y evento y evento. ¿Por qué? Porque queremos multitudes, queremos grandes, que vengan y pensamos a veces que es eso, ¿no? Ese admiramos no es el punto. Esas cosas, las admiramos yo mucho. Tampoco lo desecho, ¿no? O sea, si se da bien, pero tengo muy en claro cuál es el punto. El punto es que lo conozcan, a él. Entonces, ¿de qué manera lo podemos conocer? No hay otra. No hay otra. Él mismo lo dijo. Se lo dijo al sistema religioso de su tiempo.
que increíblemente eran doctores de la ley, eran escribas que conocían todo. Y cuando estaba delante de ellos la palabra viviente, o sea, la consumación de todos los escritos, los textos, de las sombras, no lo conocieron. Lo que había de venir. No lo conocieron. Y él mismo les dijo, ¿qué les dijo? Escudriñen las escrituras. A ver, no solo lean, no solo hagan estudios de ella, escudriñen las escrituras por 2 razones. Porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. La vida eterna. Wow. O sea, desde el principio ya estaba dicho. Sí, la vida eterna. Y número 2, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no solamente vas a tener una experiencia con la vida eterna, sino vas a tener un conocimiento de Él, de la palabra que es Cristo. Que la palabra no es un mensaje, la palabra no es un escrito, la palabra no es algo, vaya. Sí. La palabra es alguien, es Cristo. Es Cristo. Y ese es el punto. El verbo. Ese es el punto. El verbo hecho carne. Yo mismo como pastor tengo experiencia de hacer y organizar muchos eventos, y después de tantos eventos que han participado un montón de cristianos, siguen sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque su vida sigue siendo su vida, su diario vivir. Perdón, ya me revolví. Viven como si no lo conocieran, como si no conocieran a Jesús. Han ido a eventos, han ido a congresos, han ido a noches de avivamiento, a conciertos cristianos, pero en la vida diaria la viven como si no conocieran a Jesús. Y hay algunos que a lo mejor, pero conocen a Cristo a tal punto que su vida refleja a Cristo. Pues muchísimas gracias por enseñarme, por ayudarme a entender algunos conceptos y porque yo no creo que yo tengo que ni siquiera escucharle para la presencia de Dios o ir a un lugar para la presencia de Dios. Yo creo que usted y yo ya la tenemos. Todos los que nos están escuchando, tú y yo debemos tener la presencia de Dios. Claro. Y te das cuenta porque cuando vayamos al templo iremos con la mentalidad de yo voy porque yo llevo la presencia de Dios. Claro. Yo no tengo que mirar hacia afuera por la presencia de Dios. Yo tengo que mirar hacia adentro. Porque Él vive dentro de mí. Y eso va a marcar una diferencia cuando yo tenga que ir al templo. Wow, es genial. Chicos, les mandamos un abrazo fuerte aquí con un pastor que sirve al Señor, que dedica su vida a servir al Señor. Como les he dicho, yo no me dedico al ministerio como asignación, pero hay un llamado general para todos en Marcos capítulo 16, y eso es para todos, para ti, para mí. Vayan y prediquen, hagan discípulos. Y pues muchísimas gracias, Pastor Roy, por acompañarnos hoy. Los que están conectados le agradecen aquí en la red. Y por el mensaje, y también gracias por dedicar su vida. ¿Cuántos años? Bueno, conozco a Jesús desde desde los 17 años. Y entonces, pero sirviéndole ya de manera muy específica en el ministerio, 28 años con mi esposa. Wow. Pues ahí está. Pues gracias a todos por acompañarnos un ratito. Gracias Patti, Oralia, Cristian, todos los que están conectados. Sí va a haber una grabación por ahí. Ivania, Margarita. Es curioso, muchas mujeres. Sí, muchas mujeres. Las mujeres nos ganan. Quieren la palabra. Entonces cerramos por hoy y les agradecemos acompañarnos. ¿Va? Un abrazo a todos. Dice gloria a Dios por la enseñanza. Gracias, pastor. Le mandan saludos. Gracias, saludos a todos. A ver si nos le están escribiendo allá algo. Si quiere checar su teléfono. Ya no tiene caso usar el micrófono. Y sí, ahí le